nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo. Lectura del libro de Génesis. José les dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados de estar delante de él que no podían contestarle. Pero José les dijo: por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo: yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Ya van 2 años de hambre en el país, y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Pero Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra, y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Él me ha puesto como consejero del faraón y amo de toda su casa, y como gobernador de todo Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes. Vivirás en la región de Gosén junto a tus hijos y nietos y todos tus animales y todo lo que tienes. Así estarás cerca de mí. Aquí les daré alimentos a ti y a tu familia y a todos los que están contigo, para que no les falte nada, pues todavía habrá hambre durante 5 años más. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró al abrazarlos. Después de estos, sus hermanos se atrevieron a hablar. Palabra del Señor. Gracias a Dios. No sufras por los malvados, no envidies a los que obran mal, se secarán como la hierba, como el césped se agostará. No sufras, todos, sí todos, por los malvados, no envidies a los que obran mal, se secarán como la hierba, como el césped se agostará. Confía en el Señor y haz el bien, habita tu tierra y sé leal. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que anhela tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y espera en Él. Confía en Él que actuará. Hará brillar tu justicia, hará brillar tu lealtad. No sufras por los malvados, no envidies a los que obran mal,
exasperes, no sea que obres mal. Los que obran mal son excluidos. Los que esperan en el Señor en la tierra entrarán. Aguarda un momento, desapareció el mal. Fíjate en su sitio, ya no está. En cambio los mansos poseerán la tierra, gozan de paz, disfrutarán. No sufras por los malvados, no envidies a los que obran mal. Se secarán como la hierba, como el césped se agostará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. Cuando se siembra la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después de Dios le da la forma que Él quiere y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. Lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso. Lo que se entierra es débil, lo que se resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material, después lo espiritual. El primer hombre hecho de tierra era de la tierra, el segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos pareceremos a aquel que es del cielo. Quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús dijo a sus discípulos: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo. No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros, y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta, con la misma medida con que ustedes den a otros. Dios les devolverá a ustedes. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Tengan buenos días, hermanas y hermanos. Realmente, como decía Camilo, hay una secuencia lógica, ¿verdad?, en las lecturas que hemos estado leyendo, y creo que la divinidad nos ha ido preparando para este momento justo, en el que, tal como decía al final, ¿verdad?, el Evangelio de este día es una sacudida, es una bolsa apretada. Así que me puse a meditar un poco. Cuando Luis Manuel me dijo, vas a hacer la reflexión, y vi la escritura que nos tocaba para este domingo, y voy viendo eso de la bolsa apretada, ¿verdad? Y dije, ¿qué me aprieta a mí como mujer? ¿Dónde está mi bolsa apretada? Y a partir de ahí inicié mi reflexión. Así es que, como es una reflexión, vamos a estar también nosotras y nosotras en una actitud de reflexión constante en esta prédica del domingo. Porque a eso les voy a invitar constantemente, a que revisemos, a que repasemos y a que nos sintamos llamadas y llamados, no por la nubia que está aquí enfrente parada en el atrio, ¿verdad?, sino porque la divinidad nos está haciendo un llamado de atención bien fuerte. Porque ahora se ha puesto muy de moda el tema del perdón, hay hasta cursos extensivos acerca del perdón, comercializamos el perdón, pero es una palabra que es así, va. Ustedes se han fijado unas bolsitas que le hacen ahora a los jeans, dice para que uno meta ahí una monedita, y ustedes meten la monedita y no la pueden sacar, ¿verdad? Así es el perdón, pero hay que hacernos muchas preguntas para poder entender lo que es el perdón. Entonces, el Evangelio nos está hablando a través de todas las lecturas desde el Antiguo Testamento sobre quiénes son nuestros enemigos. Y aquí viene la primera reflexión. Vamos hacia adentro de nosotras y de nosotros y hay que preguntarnos, ¿quiénes son mis enemigos? Es una pregunta personal. Cada quien sabe, ¿eh? ¿Quiénes son mis enemigos? Voy a dar un minuto para que lo piensen y en ese mapa mental que ustedes tienen hagan la configuración de su red de enemigas, enemigos, enemigas que tienen. O mejor, díganme aún, ¿tienen enemigos? Pensemos, pongamos en remojo el corazón. ¿Tenemos enemigos? ¿Tenemos enemigas?
La respuesta no puede ser a la ligera. No puede ser a la ligera. ¿Y saben por qué? Porque siempre nos vamos en falso. ¿Eh? Así es que viene otra pregunta. ¿Por qué consideramos que tenemos enemigos o enemigues? ¿Por qué de repente veo mal a alguien? ¿Por qué de repente critico las actitudes de X persona, de X organización? ¿Qué me hace a mí? Como dijo Camila ahora, mejor que otra persona. No me vayan a decir que porque vienen los domingos a Magdalita. Y el resto de nuestra comunidad tal vez ya hasta se olvidó que existe un dios o una diosa, ¿verdad? Una divinidad. Le vamos a decir divinidad para no encasillarle en el estereotipo de género. ¿Ya? Yo les pregunto, ¿están sus enemigos en su propia familia? ¿Están sus enemigos entre su grupo de amistades? ¿Están sus enemigos aquí en Magdalita? Porque ya les dije, o sea, es un pie en falso. Podemos decir a la ligera que no. Pero de repente pasa algo y ahí estoy yo, ¿verdad? Señalando, criticando, menospreciando, rechazando. Tenemos que revisar nosotras y nosotros más que nadie cómo nos comportamos. Nosotras más que nadie. Y es triste, es terrible. ¿Saben por qué? Porque allá afuera hay un montón de otras iglesias, de otras comunidades de fe, otras congregaciones, un montón de organizaciones de lucha de derechos humanos. Pero no se pueden ver con otros grupos. El lunes pasado, todos los lunes recibo clases de Biblia, ¿verdad? En un espacio que no es mucho de mi agrado. Y por eso les digo que la pregunta es bien personal, porque todas y todos tenemos algo que es una piedra en el zapato o un guisante en la cama, como en el cuento. Así. Y entonces alguien empezó a decir en la clase, esas personas que adoran santos. Yo dije, mi Magdalena, no me la toquen. Y me salta. Y pudiéramos decir, ¿es natural o lo hemos normalizado? Saltar. Reflexionemos eso un momento. ¿Es natural o lo hemos normalizado? Esto es un enfoque de violencia, ¿no? Para desmontar la violencia que a veces ejercemos porque está tan internalizada en nosotros, terriblemente internalizada, porque miren, la hemos mamado de la teta. Y no es que le estemos colocando la carga a las mamás, como siempre hace el patriarcado. Pero ¿qué les quiero decir cuando digo que la hemos mamado de la teta? Que es generacional. Pero nosotros tenemos que ser la generación que cambie el patrón. Si no, ¿de qué sirve que estemos en una comunidad inclusiva, invitando a otros? Por eso vuelvo y repito, tenemos que ser el ejemplo. Qué hermoso salmo, y casi que me hace llorar, y bueno, creo que todos los cantos han estado en función de que reflexionemos. Y yo de repente sentada allí en esa esquinita, me quedé pensando, tenemos que hacer un cambio, fíjense, y este es un llamado de atención. Ahorita me voy a poner algo Alvarito para recordarle que está presente en la comunidad, aunque allá anda chiroteando en la Yunais, en su Babilonia. Él no dice que no la ama, pero yo creo que sí la ama. Entonces, vean, me quedé yo pensando y dije, ¿por qué repetimos mecánicamente? ¿Sí?
hay cosas que definitivamente tenemos que llevarlas al remojo y que están ahí por una razón, para que domingo a domingo realmente nos hagan reflexionar en algo. Es que no estamos libres de cometer actos, ¿verdad?, que nos hagan caernos en falso, ser nuestra bolsa apretada del pantalón. Y por esa razón es que hacemos nuestra intención de liberarnos del pecado. Por eso decimos, yo confieso ante la divinidad que he pecado mucho, ¿de qué? Palabra, obra y omisión. Y omisión. Entonces, en esa omisión, que es la que menos se ve, es en la que tenemos que prestar atención. Entonces, aquí estaba Luis Manuel cuando nos dice amor propio, otra palabra comercializada. Y hemos empezado este mes justamente reflexionando ese tema. Que de repente pensemos o sientan que no es así, pero lo hemos estado reflexionando todo el mes. Ya casi que se nos termina el reflexionar sobre el tema del amor. Y empezó antes, ¿verdad? Porque antes de que empezara febrero, el Alvarito ya nos había hablado de 4 tipos de amor. Luego hicimos la actividad del 14 y hablamos de los 4 tipos de amor, ¿verdad? Yo espero también que hayan alcanzado una colita de una reflexión que me motivó a mí desde el otro espacio hermanito que tenemos, ¿verdad?, que son las catoliquitas. Y entonces lo amplié mucho más porque en realidad son más de 6 tipos de amor que Dios tiene para nosotros. Entonces, hay que conocerles cada uno de ellos y hacerlos propios. Los necesitamos. Y me llamaba mucho la atención cómo, volviendo al tema de la comercialización del amor, empiezo yo a buscar información y a leer, y dice que hay un amor manía, y que ese amor manía es obsesivo, es sofocante. Y yo me quedé pensando, ¿y realmente la palabra en griego querrá decir eso? Que es un amor sofocante, que es un amor que está allí, va, reteniendo a la otra persona a la fuerza. Y fíjense que no. Es lo que el patriarcado quiere que entendamos, que es el amor. ¿Verdad? Que el amor es yo te amo a vos, Camilo, y aquí te quiero conmigo. ¿Y por qué estás cantando con él? ¿Verdad? Con Marvin tenés que cantar vos. ¿Por qué estás cantando con ellos? No, no es así el asunto. Resulta que no, porque resulta que el amor manía es una mezcla de 2 amores. El amor filial y el amor ágape. Pero el patriarcado siempre nos va a colocar piedritas para caernos en falso. Y entonces el amor es posesivo, ¿verdad? Es lo que nos vende. Si no sos mía o mío, no sos de nadie. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Las altas tasas de violencia de la cual ni nosotras nos escapamos. ¿Ya? Entonces, allí quiero que empecemos a ver este tema. ¿A dónde está nuestro verdadero enemigo? Cuando yo le hago la pregunta a ustedes, ¿tenemos enemigos? ¿A quién identificamos realmente como nuestro enemigo? ¿A otro ser humano como yo, con sus virtudes y sus defectos, o al sistema? Al sistema que tergiversa todo. Al sistema que en lugar de provocarnos un amor propio sano, que nos permita vernos como hijos de Dios, en todo el sentido de la palabra, y si no queremos vernos como hijos porque tenemos conflicto con el tema de la familia, ¿verdad? Porque ahí hay un enemigo que tenemos que trabajar muchísimo en el contexto latinoamericano.
Entonces veamos a Dios como amiguis. Vemos a Dios como amiguis. Nos sentimos amiguis de Dios. Entonces no puedo ver como enemiga al otro y al otro. Pero sí tengo que entender que Diosa tiene un enemigo grande y es el sistema de opresión. Y que el primer lugar de opresión soy yo misma, yo mismo, yo misma, a través de cómo mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones obran hacia el otro y al otro. Porque el sistema no quiere que lo veamos a él como enemigo, pero sí quiere que yo vea al resto que están en la misma condición de exclusión que yo como enemigo. Entonces, claro, ¿verdad? Cuando esta chica empieza a decir el lunes que no hay que adorar imágenes, que solo se llega a Dios dirigiéndonos directamente a Él por su nombre en oración, y que las demás personas estamos equivocadas por tener una figura que nos representa y que a través de ella podemos mediar a través de la oración para llegar a Dios. Ay, a mí se me puso el agua de cangrejo, como dicen, ¿verdad? Pero después dije yo, tengo que reflexionar en esa actitud. ¿Es sana o es insana? Tengo que comprender la limitación de la otra persona que quiere encasillar a algo tan grande como la divinidad, que escapa a nuestra comprensión humana. Y no crean que fue la única prueba, si es que yo he andado así como Jesucristo allá en el desierto. ¿Ya? El martes que viene una maestra de México para enseñarnos danza sanadora del vientre. Yo bien contenta, ¿verdad? Pongo ahí el pantallazo en el WhatsAppito y shacatas. ¿Ya? Viene eso que quiere el sistema, que nos veamos entre nosotras como enemigas. Y ustedes saben que esa cosa es bien jodida y que ahí ni el feminismo se salva. Es bien jodida. ¿Eh? Allí ni las que llevamos larga trayectoria de activismo nos salvamos. Y viene y me dice, ¿y esa Maitra quién es? A saber, le dije yo así, porque es cierto, yo no la conozco, ¿eh? Ni me interesa, o sea, a mí lo que me interesa es que voy a ir a bailar el martes, ¿eh? Y voy a buscar mi sanación. Desde lo que voy a hacer, me interesa lo que voy a ir a hacer, no la persona. Y entonces viene y me dice, ay, es que ahí dice danza con Lilith. Porque así dice, ¿verdad? Ustedes saben quién es Lilith, ya han oído, ¿verdad? Más de alguna vez. Entonces, las Lilith, en un libro antiguo, yo soy mala para recordar los nombres propios, así es que no se preocupen el día que no les llame por su nombre, pero su cara nunca la voy a olvidar. Acuérdense que las inteligencias son diversas también, y a mí no me dieron ese tipo de inteligencia. Entonces, así como nosotras tenemos esta selección que nos hicieron en el concilio de Nicea, ¿verdad? Allá por el año 300 después de Cristo. Eso sí lo recuerdo y nunca se me va a olvidar porque políticamente lo tenemos que recordar. Eso es un tema político que no se nos puede olvidar, ¿verdad? Allá muchos padres ya que habían del cristianismo se juntaron en ese concilio, pidieron la iluminación del Espíritu Santo y dijeron que estos textos Dios los había colocado sobre una mesa y que esta era la verdad absoluta. Entonces, a partir de ese momento, todo el resto de libros sagrados que hay sobre la tierra, ¿verdad? Que no solamente son cristianos o católicos, quedaron fuera. Incluso, ustedes saben, el Evangelio de Magdalena. Hasta ese ha quedado afuera y le llamamos ¿cómo? Apócrifo, ¿verdad? Y esa palabra la hemos condenado tanto que pareciera que tiene la misma connotación que ser pagana y ser pagano.
Y ser pagana y pagano es ser del pueblo. Y aquí creo yo que todas y todos somos del pueblo del departamento de San Salvador y del pueblo del departamento de Santana. Si hay alguien que venga de otro departamento, me avisan. Entonces también somos paganas y paganos. Pero regresando al punto. Ese otro libro cuenta de que Adán tuvo una primera esposa que se llamaba Lilith. Pero como fue creada en la misma condición que igualdad que Adán, ella era una mujer que quería que las cosas fueran en igualdad de condiciones y el Adán no quería que fuera así porque se sentía privilegiado. Yo no lo he leído, así es que no me crean del todo, porque yo he dicho que hasta que lo tenga así, ¿verdad? Como vi estas en griego y en arameo, ¿verdad? Pero yo no lo he visto todavía. Las épicas de Gilgamesh. Voy a buscar. Entonces, resulta que Adán le puso una queja a Dios porque esa mujer era muy liberal. Entonces, a mí no me crean, ese es el chambre. Por ahí andan diciendo que por eso las feministas la han agarrado de patrona, matrona, de santa, de lo que sea, ¿verdad? Y la palabra Lilith en Mesopotamia, ¿verdad? Y que ahora son esos pueblos que están invadidos por Estados Unidos y que hoy se están regresando, ¿verdad? Después de muchos años de conflicto, la hicieron ver, porque ustedes saben que la ley patriarcal se ha encargado de eso, ¿verdad? De invisibilizar a las mujeres y cuando no ha podido con el poderío de las mujeres le da vuelta a la tortilla. Entonces, en lugar de hacerla ver como una mujer que exigía la justicia, Lilith pasó a formar parte de los demonios del panteón sumerio. Eso sí que lo sé. Y se supone que ella es la responsable de los abortos, miren con lo que le han acuñado a la pobre, ¿verdad? De los abortos, de los divorcios y que las mujeres pierdan a sus hijas y a sus hijos durante los primeros años de vida. ¿Ya? Entonces la han categorizado como un demonio. Entonces cuando la compañera vio que yo, regresando al punto, ¿verdad? Que había puesto ese volado de la danza con Lili, me dijo, no saben las fuerzas que están invocando y que no sé qué y que no sé cuánto. Y yo le dije, ¿y quién es esa mujer? Me decía. Y yo le dije, no importa, y no importa quién se invoque, porque seguimos creyendo que hay un Dios bueno y hay un Dios malo. Es que hayan personas buenas y que hayan personas malas, eso es humano. Eso es humano. Encasillar a la divinidad en un nombre, en una figura, en un sentimiento, en una acción. Eso es humano. Es limitado. Por eso insisto en la pregunta. ¿Quiénes son nuestros verdaderos enemigos? ¿A dónde están? Y les aseguro, porque también estoy incluida, que el primer lugar donde están nuestros enemigos es en nuestro sentipensar, como decían los mesoamericanos, de los cuales provenimos, ¿verdad? Ellos le prestaban tanto interés a cómo estamos nosotras y nosotros estructurados. Y no podíamos estar hablando de la racionalidad si no se hablaba de la emocionalidad. ¿Y eso a qué nos lleva? Entonces, cuando hablamos de amor propio, tenemos que entender que cuando Dios nos dice aquí, en esta carta a los Corintios, ¿ustedes creen que hay resurrección? Pero quiero que me den una respuesta real, no porque lo repetimos, ¿verdad? En el credo lo repetimos. Y aquí vamos leyendo el credo porque yo ya lo vi en los pocos domingos que llevo con ustedes, que mecánicamente lo repetimos. Sintamos, empecemos a sentir la vibración de las palabras tienen poder, dice Edgar Toye. Pero hagamos lo cierto, que esa palabra realmente nos lleve a esto. Vuelvo a hacerles la pregunta, ¿creemos que hay resurrección?
con sinceridad. Y es válido el no. ¿Creen que la resurrección va a ser hasta que estemos muertos y muertas y muertes? ¿O que ahorita en este periodo cuaresmal que viene puede haber resurrección? Ahí sí les voy a tomar el sí, por cierto. Porque cuando nos habla de esta parábola de la semilla, y vean que es interesante lo que dice. Y aquí el hermanito de Libres en Cristo, Vida Plena, eso es lo que tiene en su antecedente, que sembramos una semilla de frijol, para ponerlo autóctono. Entonces somos una semilla de frijol. Así como cuando estábamos chiquitas y chiquitos y pusimos la semilla de frijol en el bote de el colado que nos daban, ¿verdad? Cuando éramos bebés, en algodón húmedo. Háganos, si ya no se acuerdan qué es la resurrección, hagan ese experimento. Entonces, esa cáscara que quedó pegada en el algodón para que pudiera salir la chuspita de la enredadera, eso son nuestros enemigos. ¿Estamos dispuestos a dejar la cascarita del frijol? Y hay unos frijoles que aunque los cosan y los cosan y los cosan. Esos condenados, no hombre, se nos acabó el gas y vamos todavía con, mi modo, lo vamos a poner con carbón o con leña y nunca se ablandaron. Entonces, esta reflexión tiene que ser personal, pero también tiene que ser colectiva. Nosotros, como libres en Cristo, y con ese canto tan bonito que a veces hacen, ¿verdad? Con una canción tan especial como esa, que yo espero que realmente la vibren cuando la están cantando. Y entendamos lo que significa la libertad para nosotras. Primero, la libertad de nuestra propia jaula en un sistema patriarcal donde no podemos ser nosotras. A mí me ha llevado más de 40 años de mi vida poder decir que soy bisexual. Y creo que la primera persona que se lo dije fue a mi pareja actual. A las otras nunca les dije. Pero yo creo que lo sospechaba. Y fue bien interesante. Y yo le agradezco a él porque él me ha cuestionado muchas cosas, ¿verdad? Y ha sido bien interesante. Yo estaba como esos frijoles del cian. Dura, ¿verdad? No ha sido fácil. No ha sido fácil tampoco decir, quiero un sacerdocio. ¿Verdad? Y saber también que no estoy sola, porque esto también nos habla la palabra esta mañana. Que no estamos solas en ese camino. El sínodo de mujeres para el sacerdocio se ha puesto tan cañón estos días, ¿verdad? Por decir una expresión, que las discusiones ha tenido que crear una comisión especial, Francisco, ¿verdad? El Papa Católico, para que se pueda discutir si las mujeres vamos a tener un sacerdocio o no. Y seguramente van a querer que sean célibes y vírgenes, ¿verdad? Así como se le pide a los sacerdotes que sean. Y lo interesante es que también está en discusión si los sacerdotes hombres se pueden casar o no. Entonces vamos avanzando. Ahorita, miren, le tuvimos que poner 3 rajas de leña al fuego de los frijoles porque ese tema va a estar más duro todavía. Pero mientras tanto, esos cambios en la sociedad se dan. Mientras una comunidad de fe inclusiva a favor de la diversidad sexual es aceptada, ya en San Juan Evangelista, mientras eso pasa, tenemos que luchar contra nuestro propio enemigo. Y vuelvo y repito, nuestra emoción, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental
que no le permite al cuerpo físico ser quien debe ser y que no le permite a nuestra alma abrir la jaula de la libertad y ver esa libertad. Necesitamos eso. Y ya para finalizar, quiero traer un tema que hemos estado discutiendo el viernes. Yo le contaba a Luis Manuel que se puso tan fuerte el debate sobre la compasión. Y esa es una palabra que está atravesada en el Evangelio esta mañana, pero atravesada en las otras lecturas también. Y debemos de preguntarnos, ¿verdad? ¿Realmente soy compasiva y compasivo con el otro y el otro? Yo les decía a las compañeras, nada menos ayer en la mañana, porque los sábados en la mañana estoy dando el diplomado de ACE para la prevención de la violencia de género en comunidades de fe de la Iglesia Católica, y son los grupos que tiene la UCA, ¿verdad? Porque hay que decir las cosas como son. Exclusivité para ese espacio. Y yo les decía a las hermanas y a los hermanos que estaban ahí que se quedaron callados cuando yo metí el tema, ¿verdad? De los besos en la boca entre las mamás, los papás, las niñas y los niños. Y empieza aquella discusión. Si era o no era correcto. Si no era ponerles la antesala a las niñas y a los niños a la promiscuidad. Porque los besos en la boca son erotismo. ¿Y quién les dijo eso? O sea, ¿de dónde aprendimos esas cosas? ¿De dónde aprendimos que tenemos que tener enemigues? Pero al sistema no lo vemos como enemigo, ¿verdad? Allá andábamos comprando los chocolates para traer el domingo. O sea, rapidito caemos en el juego, ¿verdad? Ya les dije, yo me pongo siempre de ejemplo. Entonces, el viernes, Juan José Tamayo nos recordaba el tema de la compasión. Y ya la Nubia empezó a ensatanarse, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, porque ya les dije que a mí me han andado tentando toda la semana. Los ovarios me han dolido toda la semana. Y viene y de todo. Allá en la San Juan Evangelista estaban para colmo. Y solo hombres hablando. Y agarrando el micrófono a cada rato. Y hablando. ¿Va? Y empieza a darme cólera. Y le digo, vení aquí que no hay mujeres que no pueden hablar. Entonces, si ellas no hablan, voy a hablar yo. Y lancé, ¿verdad? El tema. A veces creemos que ser cristianos es como en la cancioncita aquella, ¿verdad? Hermano, la iglesia eres tú. Ya saben el resto. Y asumimos que viene la compasión desde allí, desde la caridad. Desde ese momento, miren, ya perdimos. Porque estamos colocando al otro como empobrecido, así, pero de aquello paupérrimo. Y no es que no lo esté, pero es que yo no puedo darle ese sentido al otro. Como cristiana que soy, estoy llamada y llamada a liberar al otro primero de allí, pero no de esa manera, no desde la caridad, sino a la par de esa persona luchando por lo que es justo, porque no es justo que hayan discriminaciones, no es justo que haya violencia. Entonces la compasión no puede ser un acto de lástima, porque entonces yo lo estoy colocando en una categoría igual a la del sistema. Tiene que ser un acto de acción, ¿verdad? Y ya es tiempo que empecemos a remojar, ya les dije, ¿verdad? Y a buscar una tijera para que esta bolsa que nos aprieta en lo personal se rompa. No que se descosa, no los estoy mandando a buscar una aguja. La tijera, ¿verdad? Para dar el ejemplo. Entonces le dio risa a Juan José Tamayo, padre de la teología de la liberación, un gran privilegio estar con el viejito, ¿verdad?
y dijo lo siguiente: el verdadero sentido de la compasión es ponerse en el lugar de los sufrientes, en una relación de igualdad, y una palabra que hoy también se está comercializando mucho: empatía. Y cuando él empieza a decir estas palabras, yo dije, yo tengo otra palabra mejor para eso. Se llama encarnación. Y para que exista la encarnación, yo tengo que soltar mi cáscara de frijol. ¿Y qué dice el Evangelio? Es que es tan divino esto que dice. Se sembró el grano, pero no sabemos qué mata va a salir. Nosotros creemos que un frijol hemos sembrado. Pero va a ser Dios. Dios, a partir de nuestra disposición de transformarnos, de ser distintos, quien nos va a moldear y a decidir qué planta queremos ser. Tal vez va a ser de maíz o de jícara para que hagamos horchata. Pero es importante entender que debemos interiorizar el dolor ajeno. Saber que independientemente de cómo es esta persona, sufre. Y antes de ofenderle, de atacarle, tengo que preguntarme, ¿qué estará pasando? ¿Por qué esta persona es así? ¿Qué lo provoca? ¿Qué lo motiva a ser así? Tenemos que aprender a sufrir con nosotros a pesar de nuestro propio sufrimiento, porque si no, no nos vamos a entender nunca que estamos en el mismo huacal. Y tenemos que identificarnos con el sufrimiento y con los sufrientes. Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Y Dios además nos dice en el canto precioso, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 60 veces. ¿Ustedes creen que eso es una fórmula perfecta? Ahí anda la gente comprando la lotería con el número 7. Se los juro que lo buscan, que terminen 777. A ver qué cosas se quieren limpiar, digo yo, buscando el billete de la lotería ganador. Porque hay personas que así somos. Es que como yo no tengo pisto, por eso me pasan estas cosas. ¿Va? Y hoy todo el happiness que nos venden, que el dinero sí da felicidad. Y te lo reafirma gente que vos te quedás así como que, ¿what? ¿Qué estás diciendo? No hemos dicho que el dinero sea malo, pero la palabra del Señor es bien clara. Y cuando habla de la resurrección, hace una separación impresionante, que si no la escucharon, cuando la estaban leyendo, yo se la voy a repetir. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Y sin embargo, para nosotros, ¿verdad? Lo espiritual no es primero, sino lo material. Y después, allá, como a las 12 de la noche, ¡ay! Me había comprometido a que iba a hacer una lectura diaria de un versículo de la Biblia. Ay, pero ya son las 12, ay, mañana leo 2. Y así se nos van acumulando las lecturas, ¿verdad? O lo que hacemos con el libro, ¿verdad? Que vendió todo de la tierra. Y yo dije, ¿por qué van tan rápido? Lo siento. Dije que se los iba a decir. Pero luego nos dice, y esto es una cosa profética súper fuerte, que es con lo que nos vamos a quedar para seguir la reflexión. Porque esa es la bolsa de todo mundo aquí. Quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios. Lo puramente material. Por eso lo recalco. No está diciendo
todo lo material, sino lo puramente material. Tenemos que aprender un poco del método teológico, compañeros. Entender cómo el autor o autora nos coloca un texto que tiene un trasfondo. Y en ese trasfondo, ¿cuál es su pretexto para decirnos lo que nos dice? Y en la sabiduría encerrada en la Biblia, al igual que los otros libros sagrados, están las experiencias del dolor y el sufrimiento. Y yo siempre les voy a hablar desde dos lugares, desde la teología de la marginalidad y desde la teología feminista. Desde la marginalidad, porque hemos asociado también esa palabra mucho al tema material. Pero sepan que allí también hay salvación. Y no significa que debamos de ser empobrecidas y empobrecidos materialmente para poder entrar al reino de los cielos. Lo que se trata acá es que esa cáscara del frijol realmente se quede en el algodón y que yo le permita al Espíritu Santo hacer de mis 4 cuerpos densos, porque a cual más denso, a mi cuerpo físico, a mi cuerpo emocional, a mi cuerpo mental y a mi cuerpo espiritual, ser la vasija donde obra el Señor. Palabra del Señor. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí.